y hoy tengo el placer de contar, o tenemos el placer de contar con dos colaboradoras muy especiales que son Andrea Rodríguez y Roxana Hervás, ambas de la asociación Women Now. Andrea Rodríguez es jurista, especialista en la protección de los derechos humanos, es coordinadora del proyecto Share and Like y coordinadora del servicio jurídico de Women Now y ha trabajado en la ONU durante 5 años y lleva trabajando en Women Now desde hace 3 años. Después se unirá también Roxana Hervás, que es coordinadora de formación, coordinadora de formación del proyecto Share and Like, historiadora con máster en género, coordinadora de las formaciones de Women Now y ha desarrollado su carrera en el ámbito social y lleva 3 años en Women Now. Y bueno, sin más dilación voy a dar paso a Andrea Rodríguez. Muchísimas gracias de verdad a Andrea y a Roxana y a Women Now por ofrecernos, por colaborar hoy para hablarnos de ciberacoso. Y bueno, os doy paso, ¿de acuerdo? Vale, Gracias. gracias Verónica y bueno, gracias por haber organizado estas conferencias, estas jornadas tan interesantes. Y bueno, pues nosotras hoy venimos a hablar de un proyecto nuestro que tenemos que se llama Share and Like, que significa pues comparte y me gusta, que es un proyecto que empezó hace 2 años, pero que ha tenido bastante éxito y ha sido refinanciado por diferentes entidades públicas en Bélgica. Y bueno, todo un poco para explicar el origen, nuestra asociación, nosotras trabajamos con mujeres principalmente víctimas de violencia y tenemos un servicio de acogida, digamos, casi permanente, donde recibimos pues, a las mujeres que han sido víctimas de violencia, mujeres y niñas. Y antes de empezar este proyecto recibimos un caso de una niña que había, bueno, adolescente con 16 años, que había sufrido un acoso pues, enorme en las redes sociales, que había causado bueno, un sinfín de problemas, bueno, pues, anorexia, ansiedad, de abandono escolar, en fin, y que no, bueno, no había nada en Bruselas donde pudiéramos acudir a nivel institucional, ¿no? Y bueno, pues entonces decidimos hacer este proyecto que, bueno, un poco la idea es prevenir el ciberacoso e informar qué opciones hay, cómo se reacciona ante una situación como esta, que tristemente es muy frecuente, o sea, mucho más de que nosotros nos pensamos. Y no hay respuesta por parte de las instituciones públicas belgas, en tal caso una respuesta, podemos decir, eficaz, ¿no? Y hay una serie de gente joven que, bueno, pues no sabe qué hacer y es un problema que quizás a nosotros que somos más mayores no estamos tan dentro, pero muy frecuente en el ámbito escolar, sobre todo entre adolescentes. Entonces, bueno, preparé una pequeña presentación para, bueno, pues un poco con algunos datos interesantes para saber, bueno, un poco el número de los datos los que estamos hablando, los datos que tenemos, que tampoco no son muchos en Bélgica, en tema de datos de violencia, en tema de datos de ciberacoso, la verdad que no existen muchos datos. Esta fue una dificultad que tuvimos nosotras al hacer el proyecto, pero bueno, así a grandes rasgos, hay 9,5 millones de belgas, en tanto que ciudadanos de Bélgica, que están activos en las redes sociales, de una población total de 11 millones de personas, con lo cual es prácticamente la totalidad. De las 3 redes más populares, Instagram, tenemos 4.200.000 usuarios, TikTok casi 3 millones y Tinder casi 3 millones. Bien, para este asunto, el tema del ciberacoso está siendo ahora bastante discutido a nivel, digamos, de las instituciones europeas, y el Consejo de Europa dio una pequeña definición hace cuestión de unos meses sobre qué era la ciberviolencia, porque tenemos la ciberviolencia, varios tipos de ciberviolencia, y dentro de la ciberviolencia
lo que sería el ciberacoso, que es la más habitual. Amenazar en cometer violencia contra individuos que causen daño, impacto, sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico. Es una concepción bastante, perdón, bastante amplia y bueno, pues dentro de esta concepción se acuñó por parte de las autoridades belgas lo que sería el ciberacoso, que como digo, pues es la más habitual, en tal caso la que nosotros más recibimos. Y bueno, pues podemos calificar el ciberacoso, también pues la utilización de nuevas tecnologías de la información, sistemas informáticos para molestar, amenazar e insultar a las víctimas, pero para poder hablar de ciberacoso debe producirse, la conducta debe ser intencionada y repetitiva. Y además tiene que haber un desequilibrio en las relaciones de poder entre el agresor y la víctima, ¿no? Y bueno, pues esto es verdad que es la forma más frecuente, ¿no? Y también una de las cosas que nosotras hemos visto es que además el ciberacoso suele ser muy repetitivo, ¿no? No es una conducta que empieza y termina en un día, sino que se repite a lo largo del tiempo. Aunque cuando hablamos de ciberacoso en redes sociales, también está este requisito de repetición no es tan necesario porque los mensajes quedan en línea, las imágenes quedan ya en la nube. Entonces, si hay una sola difusión, digamos, de una imagen de un desnudo, pues aunque no sea repetido a través de Facebook, digamos, hubo un caso muy famoso el año pasado en Bruselas, pues claro, al ya estar en la línea, y pues ya se consideraría ciberacoso a pesar de que no haya repetición en el acto, ¿no? Y además, pues como sabrán, las redes sociales, pues hay una diseminación muy rápida de la información. Y bueno, un poco aquí en toda lo que es la conjunción de elementos del ciberacoso, ahí podemos decir tres personajes, de los cuales los tres son claves, ¿no? De un lado está la víctima, lógicamente, el agresor, y luego una figura muy importante y que de muy difícil acceso son los testigos. Los niños, yo por ejemplo, este caso que nosotros habíamos tenido, fue un chico que había difundido unas imágenes sin consentimiento, que era pareja en aquel momento, y lo había hecho delante de algunas de las amigas de la persona que fue víctima. Bueno, pues las amigas cuando tuvieron que denunciar o decir algo, pues no fueron capaces de hacerlo. Y es quizás los testigos una de las figuras pues más claves y que podría ayudar mucho y que sin embargo pues no se hace. Bueno, un poco para describir los tres personajes, ¿no? En primer lugar, lógicamente, el agresor. Claro, tenemos un problema muy grande, que es que Internet es una zona de vacío legal, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a diseñar el proyecto, yo hablaba con la policía, en este caso la policía de Sant Jost, porque Sant Jost fue la comuna colaboradora del proyecto. Pues la policía nos decía bueno, que claro, que cómo iban a encontrar un perfil, cómo iban a identificar a alguien y luego que no había legislación y que vamos, que el parqué, que es como digamos el Ministerio Fiscal, el responsable de llevar eso hacia las Cortes, pues simplemente como ve que es muy complejo y que hay que vincular, o sea, jurídicamente hay que crear casi que un puzzle, pues muchas veces no desisten. Y claro, eso da sentimiento de impunidad al agresor, que se puede mover por las redes con diferentes perfiles, en diferentes tipos de redes. Y bueno, pues ese es el gran problema que continúa en la actualidad. Sin conciencia, lógicamente, de su rol y del impacto que tiene en esta conducta en la otra persona. Y sí que es verdad que, bueno, muchas veces esto también pasa en la violencia, digamos, offline.
las personas que han sido víctimas de agresión en el día a día o en el pasado pueden tender más a desarrollar este tipo de actitudes, ¿no? Bien, luego la víctima. Claro, la víctima, en nuestro caso hablamos de niñas entre 15 y 25 años, ¿no? Y bueno, es muy, muy, muy complejo. Entonces, lógicamente, sentimiento de culpa, ¿no? Yo me acuerdo que me contaba esta chica que, claro, no quería hablar con sus padres porque le daba miedo, que cuando habló con sus padres de lo que había pasado, pues la reacción fue castigar, sin móvil, ¿no? Eh, y esto fue muy, muy curioso porque, bueno, al final los padres, ¿no? Después de todo el procedimiento, acabaron entendiendo, pero claro, los padres, ciertos padres tampoco no están eh, formados y pasan también esa culpabilidad a los adolescentes, a las niñas en este caso. Gran problema. No saben cómo reaccionar, no, ni dónde ir, ni dónde solicitar ayuda a nivel institucional. Es decir, cuando una foto mía ha circulado ya por 20 teléfonos, ¿qué puedo hacer? Hay solamente un instituto en Bruselas, que es el Instituto por la Igualdad entre los Hombres y las Mujeres, que ahora ha empezado a tratar un poco este tema, pero es el único lugar que hay y sin especialistas, en el sentido de sin personas que conozcan bien el tema de redes sociales, es más bien, bueno, es un equipo un poco multidisciplinar, pero lejos de tener expertise en el ámbito. Y ese es el gran problema que hay. Este problema también continúa. También, lógicamente, colocarse en el estatus de víctima pues, es muy complejo, sobre todo para niñas jóvenes, ¿no? Es muy, muy complejo. Y generalmente pues tampoco confían en la policía. Como decía antes, yo acudí a la policía para buscar ayuda, bueno, para buscar ayuda, pues un poco para colaborar o intentar que hubiera alguna entidad en la policía, en la comisaría, en este caso de San Jos, para las mujeres y las niñas que eran víctimas de esto, pero la respuesta de la policía es no hay recursos, no va hacia adelante porque no hay legislación, en fin, una serie de trabas que hacen que las personas no vayan, pero es importante que vayan. Y en nuestro proyecto, o sea, aunque no vaya a ningún sitio, esos son datos y de ahí algo se podrá sacar. Entonces, yo siempre digo que ir a la policía es absolutamente importantísimo, porque contra más demanda haya, más obligatoriedad de establecer un servicio específico y con el expertise necesario se podría pues, lograr, ¿no? Y vale, ¿cuáles problemas psicológicos? Bueno, pues muchos, desde el estrés, la ansiedad. Digamos que la ansiedad es el más común. Ah, se me ha caído. Ah, vale. Vale, ahora estoy en la diapositiva número 10, creo. La ansiedad, el más común. El estrés, lógicamente, el mal humor, la vergüenza, también pérdida de autoestima. Yo me acuerdo que esta chica me decía que ya no publicaba ningún tipo de foto en las redes sociales, o sea, sus redes las cerró, su Instagram, y ya no publica nada porque, bueno, ya no se ve bonita, en fin. Depresión también muy frecuente y pensamientos suicida entre adolescentes. Esto es increíble. Nosotras tenemos dentro del proyecto un podcast donde hicimos una especie de entrevista con una chica que tenía una amiga que se suicidó con 15 años también por haber compartido fotos que no, o sea, por haber compartido con su pareja fotos que luego se compartieron en línea. Y bueno, luego deriva lógicamente problemas físicos, insomnia, nervios, vértigo, fatiga, migrañas, problemas alimentarios, mutilaciones corporales. Bueno, problemas alimentarios en realidad se podría poner quizás en el otro lado, ¿no? Esta chica que os digo, pues desarrolló anorexia, de la cual todavía no está, no está del todo curada. Un momentito, Andrea.
discúlpame, Sí. porque es que llevo un rato ahí y no sé en qué momento te podía interrumpir. Ah, La perdón. presentación no la estamos poniendo, es que no, a ver, ¿quieres que te ponga las diapositivas? No sé si estás en alguna diapositiva en concreto. Sí, estoy ahora en la número 11. Vale, vale, de acuerdo, pues lo voy a intentar, ¿vale? Disculpa de verdad por este fallo tan No, tonto. no, no, tranquila, no te preocupes, no te Venga, preocupes. sí, ahora te la pongo. Vale, sí, yo lo veo en la pantalla. Vale. Bien, y bueno, pues luego hablar un poco del tercer personaje, ¿no? Que sería justamente el testigo, un elemento clave, pero que generalmente no está, no está donde debería estar, ¿no? Miedo, lógicamente, la consecuencia es lo que podría ser más habitual. Y bueno, esto también claro, luego este sentimiento de haber visto algo tan importante que tiene un desencadenante como el suicidio o como eh, algún otro tipo pues, de cosa similar, pues esto también les genera, ¿no?, ansiedad y también ganas de no sentirse bien consigo mismo y por lo tanto convertirse también en agresores, ¿no? Y también, bueno, típico de la adolescencia, el efecto de grupo. Si nadie dice nada, pues yo tampoco, ¿no? Si éramos 5, no voy a ser yo el que, el que dé la cara. Bueno, en fin, esto un poco a modo general y dentro de nuestra, yo hablo siempre dentro de nuestra experiencia. Imagino que quizás vosotras también hayáis podido recibir algún caso como psicólogas. Pero bueno, ya entrando a nuestra campaña en sí, que es esta, como os digo, Share and Like, y que la verdad que ha tenido mucho éxito, ha sido refinanciada por la Federación Wallonie-Bruxelles y después por Equal Brussels. Entonces, y al ser refinanciado quiere decir pues, que hay realmente una necesidad y un vacío con respecto a este tema. Bueno, pues la campaña nuestra es, como decía antes, de sensibilización y prevención, pero también de información, esto clave, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y se destina, perdón, se dirige al público, a mujeres, niñas también, y las personas parte de la comunidad LGTBIQ+, que tengan entre 15 y 25 años. Y principalmente trabajamos con ciberacoso en Instagram, TikTok y Tinder, que serían las redes más habituales de las personas que están dentro de este grupo. Y ahora, Verónica, te voy a pedir si es posible que pusieras Sí, el primer vídeo. Simplemente decir que, bueno, nuestra campaña, entre otras cosas, ha hecho 6 cápsulas de vídeo y que cada una habla de un aspecto del ciberacoso o de ciberviolencia. Y este en concreto hace referencia un poco a la prevención de compartir cierto tipo de información o imágenes en redes sociales. Bien que de belles relations puissent voir le jour sur Internet, rencontrer des personnes peut entraîner des risques. Sur les réseaux sociaux, des inconnus nous contactent souvent. Cependant, nous devons éviter de partager des informations personnelles sensibles. Avant de partager, nous devons identifier les intentions de la personne. Online, nous ne voyons pas son visage, il est donc plus difficile de savoir quelles sont ses intentions. Que dirais-tu à un inconnu dans un bus? Très certainement, tu ne lui donnerais aucune information personnelle. Il ne faut pas oublier, un follower n'est pas toujours un ami. Este primer vídeo pues justo hace referencia, ¿no?, a esta idea de que, bueno, muchas personas jóvenes pues ven un seguidor y ya es un amigo, ya es una persona de confianza, y muchas veces pues los agresores se aprovechan de la situación, ¿no? Y en la siguiente diapositiva hablamos de otros 3 tipos de ciberacoso y ciberviolencia. La más popular, que nosotros hemos hecho una encuesta, hicimos más de 80 entrevistas a jóvenes para saber un poco cuál era la situación.
la situación más, digamos, peligrosa es justo el ciberstalking, ¿no? Que es este acoso, y es de lo que va el vídeo que vas a poner ahora, que es este acoso. Si quieres poner el vídeo, Viviana, para que un poco puedan entender a lo que se refiere el ciberstalking. Vous avez déjà senti une attention obsessive envers vous? Dénonce le profil et bloque-le de tous vos réseaux sociaux. N'aie pas honte. Parle à ta famille et à tes amis. Ils pourront t'aider. Essaye de conserver le plus grand nombre possible de screenshots ou de preuves. Essaye de découvrir son identité réelle. Adresse-toi au poste de police pour en mettre une plainte. Appelle le 103, écoute enfants et ados, la ligne d'écoute pour les jeunes en Belgique. Le stalking est un délit. Tu n'es pas coupable. Tu es victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Bueno, es justamente esta figura, sorprendentemente, cuando preguntamos a la gente, la verdad que a mí me sorprendió que fuera lo más común, ¿no? Este espionaje de tu vida online. El problema de este espionaje, que además es muy difícil de probar, lógicamente, porque no es como el acoso offline, que si alguien te sigue, pues sea la policía, tal. El ciberacoso, o sea, el stalking, que es online, es muy complejo también de coger y de pararlo. O sea, es realmente impresionante. Vale, después tenemos todo el tema de compartir fotos. Pues justamente esta es una de las estrellas, que es la presión para compartir las fotos de desnudos, ¿no? De chicas que nos decían, pues, que reciben de forma frecuente presiones para que haya o que se comparta un tipo de contenido. Y esto, pues, es pues, tremendamente frecuente y es bueno, muy alarmante. Y el siguiente vídeo va sobre justamente esto, compartir las fotos íntimas, si lo queréis poner. Nous devons partager le contenu librement, sans aucune pression et avec des personnes qui jouissent de toute notre confiance et que nous rencontrons sur Instagram, Tinder ou TikTok. Mais attention, quand nous envoyons des nudes à des personnes, nous pouvons souffrir d'une situation de cyberharcèlement. L'impact de la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel est énorme. Une fois qu'une photo sur laquelle tu apparais circule sur Internet, elle est difficile de suivre à la trace. Cette diffusion sans consentement est un délit qui peut porter une peine de prison. Il faut dénoncer auprès de la police et de la plateforme pour lui demander d'enlever l'image. Si tu es victime de la diffusion non consensuelle d'une image ou d'un enregistrement sonore de contenu sexuel, tu peux t'adresser à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes pour t'aider. Tu n'es pas coupable, tu es la victime. Quizás este es uno de los aspectos más complejos y con un impacto emocional impresionante. Luego tenemos los haters, que esto sería la tercera fórmula, pues bueno, también muy común, ¿no? El que uno exprese una opinión online y rápidamente lluevan comentarios, expresiones vejatorias, discriminaciones, en fin, es también la tercera forma más común de lo que nosotros dentro de nuestro ámbito hemos podido. Pero bueno, en fin, existen muchos tipos de violencia. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva pues hay otros, ¿no? El body shaming, que es cuestión de coger el cuerpo de una persona online que ha publicado una foto y simplemente destruirla emocionalmente. Slut shaming es también, pues, cuando yo publico una foto de una cierta, como digo, bueno, un poco pues más picante, sin ser nada tampoco del otro mundo, pues también a compartir y a insultar y a vejar. En fin, se dan cada vez más diferentes tipos de formas en las que las personas se encuentran
cómo llegar a esa, justamente a esa conducta, a ese daño que es tan grande a través de los diferentes ciberacosos. Y luego ya la última diapositiva, que para mí es un poco la más interesante, porque es el resultado de nuestra encuesta, ¿no? Nosotros difundimos unos formularios anónimos a través de las redes sociales y bueno, a través de personalmente también, porque lo que queríamos era tener datos, porque no teníamos datos sobre los cuales basar el proyecto. Y de esas personas que contestaron, pues vemos aquí que, como os decía, el mayor es el ciberstalking, es el más habitual con diferencia. Después, la información, la difusión de información personal y la presión para tener informaciones personales y también el número de teléfono en el caso de Tinder. Los haters también sería en el mismo nivel. Y luego una de las preguntas era pues, en qué instituciones públicas belgas hacían confianza, si hacían confianza en el colegio, si hacían confianza en la psicóloga del colegio, en fin, los padres. Y bueno, los padres no, también fue bastante rotunda la respuesta. Lo que sí fue sorprendente es que, bueno, justamente la autoridad que tiene que cuidar, digamos, primera respuesta de la violencia, que es la policía, pues un 5,6% de personas que tan solo que confiaban en la policía, con lo cual es curioso. Y luego también es muy interesante que solo el 2,8% ay, se me olvidaban las comas aquí, pero bueno, son comas. Son personas que no les haya pasado nada. Entonces, esto nos indica que hay mucha gente que sufre ciberacoso, ciberviolencia en la actualidad. Y bueno, pues con esto, en este proyecto también pues un llamamiento a las personas que hayan sufrido, que sufran, que puedan también venir a nosotras. Bueno, nosotras un poco ya conocemos el ámbito, sabemos dónde dirigir, qué hacer, en fin, y si alguien que nos escuche que conoce de algún tipo de situación, pues nos puede contactar vía nuestra página web, women-now.be, vía nuestro número de teléfono, que es el 0493 74 1309, o vía nuestras redes sociales. Y bueno, pues ahora pensé en que quizás pues, podrían tener alguna pregunta, alguna cuestión. No sé qué piensan del proyecto, en fin, de lo que hemos hablado. El proyecto cuanto menos es alentador, ¿verdad? Teniendo en cuenta las circunstancias. Sí, la verdad que sí, y que el hecho, pues eso, ¿no? De que sea refinanciado, pues quiere decir que hace falta, que hace falta información, que hace falta saber qué es qué, los conceptos, y bueno, veo que ha llegado mi compañera Roxana, Sí. que está allí. No sé si ella tiene algo que Bueno, añadir. llevo aquí un rato Ah, en la sombra. vale. No sé si tienes algo que decir, Roxana. No lo he puesto en el chat, simplemente que el 2% que has comentado que no han sufrido ninguna forma de violencia en realidad eran hombres. Entonces, Eran hombres. los que respondieron, si no me equivoco y mi memoria no me falla, sí. Pues fija. O sea que aumenta más el porcentaje de mujeres. ¿No? Sí. En fin, los datos son bastante, sí, alentadores. No sé, Viviana, ¿qué piensas tú de...? No sé si... Ahí va. El otro día estuve en una reunión, en una formación sobre violencia de género. No estaban hablando específicamente de esto, era en la universidad, era en el centro hospitalario de Mons. Sí. Y hay un centro de formación y estaba muy bueno. Los que presentaban, no se hablaba de esto, se hablaba de otras cosas, pero había una mujer, ahora me voy a fijar el nombre porque
lo mandé. Yo trabajo en primera línea con adultos y con adolescentes a partir de 16 años. Todavía no me llegó a ningún caso, ahora estoy pensando, bueno, en casos nuevos que tengo que podrían tener que ver con esto. Pero había una mujer que estaba muy informada sobre todo el tema de la policía y cómo acompañar a las mujeres cuando tenían denuncias. En algunos casos ella las acompaña, me parece que era psicóloga, y ahora estoy buscando el nombre para pasárselos porque a lo mejor les sirve. Yo anoté el nombre porque daba datos muy, muy buenos de cómo hacer la denuncia, qué cosas decir. Si no, Sí. la policía no te prestaba atención, entonces era creo que era el procureur de Roy, el procurador de Roy. Oui. Sí, que había que se podía saltar como al otro nivel directamente y que a la policía había que insistirle mucho como para que lo pasen hacia dé adelante. cabida a las denuncias, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Y al juez. Por escrito. Sí. Que cuando mandaba la denuncia al procureur de Roy, que tenía que ser por escrito, y ella las ayudaba a hacer la denuncia por escrito y armar toda la carpeta. Okay. Y que capaz eso era más efectivo incluso que ir a la policía, pero me parece que primero había que ir a la policía, ¿no? Sí, normalmente sí. Tenías que pasar por ahí. Pero estaba muy bueno, ahora estoy buscando el nombre porque lo mandé el otro día a los coordinadores de primera línea para que nos den una formación con esta mujer que era buenísima, y ahora se los paso. Y el tema es que yo me imagino que el tema del suicidio, o sea, en muy chicas o en frecuente. chicos también, con el tema del bullying, eso, o sea, pongámonos en el lugar de estos chicos que les empieza a pasar esto. La vergüenza, ¿sí? La vergüenza y además la sensación de que se te acabó la vida con esto. Entonces, y en primera línea no hay nadie trabajando en esto, ¿no? No. En Blue Stars no hay nadie. No. Hay SOS Enfants que también nosotros contactamos con ellos, pero tampoco no tienen este approach de violencia online, de ciberviolencia. No existe una institución o algunas de las que ya existen que tengan el expertise o, en fin, lo que una institución de respuesta, digamos, Ahí va, con psicólogos, trabajadores sociales, juristas, en fin, con todo el equipo habitual. Ok, ahí fue el nombre de la persona. Ok, súper. Lo voy a apuntar. Zaza. CPCCF. No sé qué son las siglas, pero ella trabaja ahí. Pero es importante, es bueno tener el dato y contactarla en caso de que necesitemos. Me pareció súper. Aparte era súper concreta porque en esta formación habían dos chicas que hablaban bastante, una que habló sobre su experiencia personal, pero es otro tema, porque era el tema de violencia de género. Entonces era una chica que contó su historia y después había una chica que hacía muchas preguntas, que era socióloga, y esta mujer le respondía concretamente: tenés que hacer esto, tenés que escribirlo así. Nosotros ayudamos a las mujeres a redactar el informe de manera... porque además cuando las personas están en esa condición están muy confundidas. Y no relatan bien la historia y sí, eso es un problema. Sí, lo sé. Nosotras también, yo he acompañado a al menos 3 mujeres y claro, si no les aclaras el relato, si luego se equivocan, si luego cambian, es complicado, sí. Y la policía, bueno, ahora en Bruselas hay en todas las comisarías una división que se llama División de Ayuda a la Víctima, que no son policías, que son, depende de diferentes áreas profesionales. Y sí que es un poquito más sencillo, pero aún así sí, la policía es una barrera muy grande, por la que además tristemente hay que pasar.
Sí, supuestamente ahora los están formando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para víctimas de género nada más o víctimas, por ejemplo, de ciberacoso? ¿Es solo para víctimas de género o para ciberacoso también? Esa división en la policía. No, para violencia en general. Para violencia en general. Y cada comisaría, nosotros tenemos un contacto muy bueno en la de Ixelles, pero cada comisaría de Bruselas hoy en día tiene un servicio de ayuda a la víctima y la víctima puede directamente ir allí antes de poner la denuncia. Entonces ellos le asisten también, la asisten. ¿Suelen ser psicólogos, trabajadores sociales o no sabemos? De todo, hay de todo. Hay. Pero vamos, se entiende que son formados. Sí, son policías formados, me parece. Sí. Este nuestro que trabaja mucho con nosotros se llama De Bock, es de Ixelles, del servicio de la Plaza Fernand Koch, y él es jurista. Entonces, bueno, pues de diferentes ámbitos, y entonces, o por ejemplo, mujeres sin papeles, ¿no? Que es como el horror de ir a la policía. Es como, bueno, no voy porque me van a deportar y me despierto en Ecuador. Bueno, pues si van a este servicio garantiza que puedan poner la denuncia sin que haya ningún tipo de amenaza de deportación ni ningún desplazo a los centros de detención temporales. O sea que para las personas sin papeles este servicio es pues un gran avance. Había una abogada el otro día y me parece que ahora hay una ley que impide que las deporten. Por ejemplo, la Convención de Estambul. Si eres víctima, si eres víctima. Sí. La abogada tiene toda esa información. O sea, sí, es la Convención de Estambul. Sí, y dejaron en claro, hay que explicarles que no las van a mandar de vuelta. Sí, el único tema era el refugio. Cuando las mandaban al refugio, que la policía se deja. Claro, que si son cohabitantes, que es lo que pasa cuando las situaciones que escribían, cohabitantes que están en una situación como de cautiverio de la pareja y no tienen los papeles y la pareja las deja en la calle, entonces ahí es cuando estas chicas no tienen a dónde ir, pero aparentemente esta abogada decía que ya no se puede hacer más eso de que la policía las deje o... Ok, tienen que... Sí, ahora hay una ley en Bélgica, hay una ley en Bélgica ahora que dice que el estatus de víctima va por encima del estatus de regular entonces, pero ¿qué pasa? Que yo lo hablaba esto con un policía del Manneken Pis, del Manneken Pis, que aquel lugar es muy, muy duro. En fin, pues la policía que a veces, claro, se toma la libertad de decir... pues de no decir que cuando eres víctima, eso es lo primero. Primero eres víctima y después se hace el resto. Entonces ahora no está permitido ningún tipo de amenaza con deportación total. Sí, total. Otro pequeño avance. ¿Están trabajando con los testigos? O sea, con hacer campañas de prevención también con los testigos en el sentido de generar conciencia de que depende de todos los que estamos mirando que eso no siga, ¿no? Es lo mismo que cuando no querés hacer circular información que puede ser, no sé, información que no querés hacer circular y entonces no retuiteás un tweet que puede estar relacionado, no sé, con desinformación, por ejemplo. Y entonces, ese tipo de cosas de enseñar también a los testigos, dar clases en las escuelas, generando conciencia con los testigos de qué es lo que hay que hacer si uno recibe ese tipo de información, porque ese es el otro acceso a la prevención, ¿no? Sí, bueno, justo ahora esta refinanciación del proyecto es para ir a las escuelas con la formación y a las bibliotecas, que bueno, esto empezará a partir de ahora enero. Y poder, sí, o sea, al final es llevar esto pues a donde se pueda. Lo que pasa que, mira, yo recuerdo que he contactado con algunas escuelas, sobre todo escuelas públicas de las comunas, y es como que
que les da miedo hablar de esto. Es muy difícil que realmente digan, venga, pues sí, vamos a hablar. Pero sí, nuestra idea, y de eso se encargará Roxana, es de llevarlo justo a los colegios y a los espacios públicos donde se nos permita. Y la idea precisamente de hacer las formaciones en colegios y bibliotecas no es tanto para hablar de la figura de la víctima, sino para concienciar a los testigos, sobre todo. Sí, Las sí. testigos. Y es la vía. Yo tengo una hija que trabaja más o menos en el mismo sector que vos, pero en Estados Unidos. Y todo el tema de trabajo con ella trabaja en higiene sexual, en sexualidad y en salud. Y cuando da clases en las escuelas involucra a todos en todo. O sea, todo lo que tiene que ver con consentimiento, con educación sexual. O sea, no está, sí. Y el tema de bullying siempre me parece que justamente se trabaja sobre la respuesta de los testigos. Por otra Claro, parte, y también tiene mucha importancia el efecto de grupos, es súper Sí. en la manera de actuar. Entonces, eso, la idea es trabajarlo mucho durante los talleres. la otra cuestión es también, no sé, se me ocurre a mí, es trabajar sobre el suicidio, ¿no? Porque estos chicos después, si alguien se suicida, puede potenciar también el suicidio de otros. Porque cuando se dan cuenta del efecto que tuvo su comportamiento, después esto les puede venir como un boomerang. Entonces me parece que capaz que, no sé, a mí se me ocurren ideas. Digamos, yo no estoy ahí en el terreno, ¿no? Yo tiro ideas de lo que se me ocurre que puede ser efectivo en función de lo que sea neuropsicología y de comportamiento y eso, pero sí, son ideas nada más. Sí. Sí, lo que pasa que ahora nosotros no tenemos la psicóloga que está disponible pero sí que es verdad que sería interesante, ¿verdad? Que el tema del suicidio, como es tan tabú, sigue siendo tabú, tristemente, Y más en Bélgica, ¿eh? más que en España, Sí, sí. sí, Pues Acá fíjate, en Bélgica dicen, sí. Yo creo que es más tabú aquí que en España. sí, pues fíjate, ya ves tú, esta chica que se suicidó porque, o sea, este caso por el que empezó todo el proyecto, ya ves tú con 15 años, es que y luego los padres, no, qué drama. eso fue acá. Sí, Sí, esto fue aquí, fue de hecho en Namur. O sea, todo empezó, nosotras fue un caso que nos llegó desde Namur y fue una chica que había compartido unas fotos con un novio y el novio pues lo había compartido y claro, pues ya fue. Y o sea, esta era la amiga del caso que nos llegó a nosotras. Y por suerte la que nos llegó a nosotras no se suicidó, pero vamos, a punto estuvo. Pues eso le dio anorexia, depresión, no tiene autoestima, en fin, y además es de origen marroquí, con lo cual todavía más complejo todo este asunto. En fin, sí, es muy complejo, la verdad. Sí, pero yo creo que tomarlo más como el punto el efecto que puede tener un comportamiento que parece ser un comportamiento inocente o de juego, y la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos entre todos, ¿no? Y los adultos, o sea, incluir también a los adultos, no es solamente un... Sí, Usted eso trabaja también es... 16 a 25, ¿no? La campaña sí, los talleres ahora mismo solamente tenemos financiación para hacerlos con adolescentes, pero la idea es en el futuro sí hay financiación, tal vez llevarlo a los adultos, porque es, como ha dicho Andrea antes, los padres y las madres también juegan un rol muy importante y además sin querer hacerlo a veces culpabilizan también o no lo saben gestionar, igual los profesores y las profesoras, entonces eso también sería algo interesante a ¿Desde, tratar. desde qué edad está el taller este que hacéis para adolescentes? ¿A partir de qué edad Lo que vamos a hacer ahora va a ser en torno a los 15, 17. 15, 16. Estamos a miércoles. El lunes me llegó a consulta una madre hablándome de un ciberacoso a su hija de 13 años.
Ya, es que cada vez es más pronto. Es más temprano. Es que eso es un problema también. ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza? Y una muy mala gestión por Y parte además de es la un tema escuela. Sí, que no estoy de no lo... acuerdo, no lo gestionan bien. Perdón. Sí. No, decía que, perdón, que es un tema que no lo vemos en los medios de comunicación, en fin, que de vez en cuando sale un reportaje en la televisión, en la RTBF sale un reportaje el año pasado, pero vamos, que es como una cosa muy, ¿no? Y como la vida cada vez es más online que offline, pues... quieren tener difusión, contáctenla a, ¿cómo se llama? La psiquiatra esta, Caroline Dupuy o algo así, que le encanta los medios y habla de todo, que aparece en todos lados, y propónganle el tema. Porque, ¿cómo se llama? ¿Lo podías escribir? Caroline, espera, es medio, es muy, muy, muy mediática y le encanta hablar de todo. Y además habla a mil, piensa a mil. Creo que se llama así, algo así. Vale, lo buscaré, de Puig. Okay. Y aparece en Vivacité los viernes, hablando de todo, todo, todo. Ahora con el tema de la muerte del policía y Sí. el cuestionamiento a las instituciones psiquiátricas y todo eso, salió a hablar también. Pues sí, igual sí que lo podemos. Capaz que contactar. la podés enganchar, le decís, es una de las coordinadoras de Epsilon, de la parte de adicciones y todo eso. A ver. Okay. Me parece que es Caroline. Bueno, lo Epsilon. No Sí, Caroline de... Vale, súper. Pues lo vamos a buscar. Ok, ahí fue bien escrito. Vale. Pues Así eso, que, y a ver. trabajo grosso tienen, ¿eh? Sí. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo surgió la idea de ocuparse de esto acá? Bueno, pues de ver que no había nada, de que la nadie hablara y de que había gente pues que tenía necesidades y que no estaban cubiertas. Habéis sido Así que valientes, ¿eh? sí, porque además es complejo, es con todo el mundo. Pero bueno, la verdad que lo llevamos bien y ya te digo, pues creo que es un proyecto que tiene mucho futuro si se consigue, pues eso, ¿no? Llevar a espacios públicos, a escuelas y demás, y que la vida online solo va a incrementar. Así que, pues bueno, cada vez pues eso, tristemente habrá más ciberacoso, ciberviolencia. Bien, no sé si queréis comentar algo más, Viviana. Me dice Laura que parece que ya hubo violaciones en realidad virtual. O sea, metaverso. Metaverso con personajes que te representan a vos. Vamos a tener que crear psicopatología. Metaverso, es que es otra. Sí, sí. Sí. Esto avanza, ¿no? La gente ya tiene avatares, tiene ropa para los avatares. Y nosotros estamos como... Sí. Sí, nosotros estamos con esto. Una locura. Una locura. Sí, me dice que se hace de todo en el metaverso. Así que yo digo que vamos a tener que crear una psicopatología para todo eso. Vos sos más joven que yo, pero porque yo no sé si llego a eso, pero... Yo no sé si vamos a llegar a poder hacer una clasificación psicopatológica de esto sin psicotizarnos, ¿no? Porque realidades virtuales. Esto ya escapa a mi entendimiento casi. O sea. Sí, requiere una capacidad de abstracción. Eso es sí. enorme.
Pero bueno, por eso las nuevas, es bueno incluir a nuevas generaciones en todas estas cosas porque lo pueden pensar diferente. Pero bueno, las voy a dejar, me voy a dormir por mi higiene del sueño. Tenemos que conservar. Sí. Vale, bueno, gracias. Sabe bien. Vale, Muchas gracias, Viviana. Por organizarlas. Ay, muy mala la colección. Roxana, Viviana, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Roxana, gracias a Andrea por esta presentación y por esta ponencia tan interesante. Enhorabuena por el proyecto. Desde Hispasante os ofrecemos nuestra colaboración y nuestro apoyo para todo aquello en lo que podamos serviros de utilidad.